Bienvenidos a Salud al Día con la doctora Letza. Soy tu médica de cabecera en el mundo digital. Este es un espacio donde la medicina se entiende y la salud se vive. Llevamos 3 episodios juntos y hemos recorrido un camino interesante. Hablamos de por qué sentirse bien no siempre significa estar sano. Luego descubrimos que el músculo es mucho más que un tejido que mueve huesos. Es un órgano que fabrica sustancias con efectos en todo el cuerpo. En el episodio anterior nos metimos de lleno en lo que pasa al cerebro femenino durante la menopausia. En ese episodio una palabra apareció una y otra vez: el cortisol. El cortisol que interfiere con el sueño, el cortisol que compite con los estrógenos, el cortisol que deja al cerebro más vulnerable. Hoy este personaje toma el protagonismo, porque los estudios muestran que el cortisol crónico no solo afecta al cerebro, afecta el peso, la energía, el metabolismo y prácticamente cada sistema del cuerpo. Y quiero que entiendas hoy cómo y por qué. En el episodio anterior expliqué cómo el estrés puede afectar la producción hormonal y usé la expresión robo de pregnenolona. Hoy quiero ser más precisa porque esa expresión, aunque es útil para visualizar la idea general, simplifica el mecanismo que la bioquímica describe de una forma mucho más compleja. Lo que sí muestra la evidencia con solidez es que el estrés crónico puede suprimir la producción de hormonas sexuales a través de varios mecanismos simultáneos, y eso lo vamos a explorar hoy con más detalle y con más precisión. Cuando divulgamos ciencia, a veces utilizamos analogías para que algo complejo sea comprensible. Y está bien hacerlo siempre que seamos honestos cuando esa analogía tiene límites. Este es uno de esos casos. Empecemos por el principio. ¿Qué es el cortisol y para qué sirve? El cortisol es una hormona que producen las glándulas suprarrenales, 2 pequeñas glándulas que tenemos encima de los riñones. Y su trabajo original es bueno, muy bueno de hecho. Cuando te despiertas por la mañana, el cortisol sube para darte energía y ponerte en marcha. Cuando tienes que hacer algo importante o enfrentar una situación difícil, el cortisol sube para mantenerte alerta y concentrada. Es como el sistema de emergencia del cuerpo. Existe para ayudarte a responder ante lo que el cerebro percibe como una amenaza. Imagina una alarma de incendios que suena una vez cuando hay fuego. Eso es útil. Ahora imagina esa misma alarma sonando sin parar durante meses, aunque no haya ningún fuego. Termina dañando todo lo que hay alrededor. Eso es básicamente lo que ocurre con el cortisol crónico. Ahora, ¿cómo afecta el cortisol a las hormonas femeninas? Aquí es donde la investigación muestra algo fascinante. El cerebro tiene 2 sistemas hormonales que trabajan en paralelo. Uno maneja el estrés y el otro maneja la reproducción. Y estos 2 sistemas se comunican constantemente. Lo que los estudios muestran es que cuando el eje del estrés se activa de forma sostenida, tiende a suprimir al eje reproductivo. El cerebro, desde un punto de vista evolutivo, interpreta que si hay una amenaza constante, no es el momento de reproducirse, y en respuesta a eso, la producción de hormonas como el estrógeno y la progesterona puede disminuir. En una mujer que ya está en perimenopausia, donde los estrógenos están bajando naturalmente, el estrés crónico puede agravar ese descenso hormonal. No como un robo directo de materia prima, sino a través de señales inhibitorias que van desde el cerebro hacia los ovarios, diciéndoles básicamente que reduzcan su actividad. Los estudios en esta área sugieren que las mujeres perimenopáusicas con niveles elevados de cortisol tienden a experimentar síntomas hormonales más intensos. Esa asociación está documentada, aunque los mecanismos exactos siguen siendo objeto de investigación activa. Ahora vamos al tema que sé que muchas están esperando: el peso. Una de las quejas más frecuentes que escucho es: doctora, no como diferente, incluso estoy comiendo menos que antes y no logro bajar de peso. Siento que todo lo que como se me va directo al abdomen. Y la investigación tiene una explicación para eso. El cortisol elevado de forma crónica está asociado con algo muy específico:
la redistribución de la grasa hacia el área abdominal. No es grasa que sube por todo el cuerpo de manera uniforme. Los estudios muestran que el cortisol favorece la acumulación de grasa visceral, la que se deposita alrededor de los órganos internos en el abdomen. Y ustedes se estarán preguntando, ¿y por qué ahí? Porque esa zona tiene más receptores de cortisol que otras partes del cuerpo. Y hay otro mecanismo que la evidencia señala. El cortisol elevado puede promover una mayor secreción de insulina y con el tiempo una menor sensibilidad a esa insulina. Cuando las células se vuelven menos sensibles a la insulina, el cuerpo tiene más dificultad para usar la glucosa como energía y tiende a almacenarla como grasa. Entonces tenemos un escenario donde el cortisol crónico empuja la grasa hacia el abdomen y al mismo tiempo complica la forma en que el cuerpo maneja el azúcar en sangre. Eso explica por qué las dietas solas a veces no funcionan cuando el estrés crónico está presente. Tú creías que era falta de voluntad. Hoy te explico que es un proceso biológico activo que está trabajando en sentido contrario. Otro síntoma muy común es la fatiga, pero no el cansancio de haber dormido poco una noche, sino ese agotamiento profundo que no mejora aunque descanses. La investigación sugiere que parte de esta fatiga tiene que ver con lo que el cortisol crónico hace a nivel celular. Las mitocondrias, que son las estructuras dentro de las células encargadas de producir energía, parecen verse afectadas por el estrés oxidativo que acompaña al cortisol elevado sostenido. Algunos estudios muestran una reducción en la eficiencia de producción de energía celular en este contexto. Eso se traduce en un cuerpo que literalmente tiene menos combustible disponible para funcionar. Y cuando el cuerpo tiene poco combustible, prioriza, destina la energía a las funciones más vitales y deja de lado otras cosas. Por eso el agotamiento en estas situaciones va acompañado frecuentemente de falta de motivación, dolores musculares sin causa aparente y esa sensación de que el cuerpo pesa más de lo normal. Todo esto tiene una base biológica que los estudios están empezando a documentar con más detalle. Lo que hace todo esto especialmente difícil es que estos mecanismos se retroalimentan entre sí. El cortisol eleva la insulina promueve acumulación de grasa, la grasa abdominal genera inflamación, la inflamación estresa más al cuerpo, el cuerpo produce más cortisol y en paralelo el cortisol interfiere con el sueño. El sueño fragmentado eleva el cortisol nocturno. El cortisol nocturno alto agrava los sofocos interrumpen más el sueño. Son círculos que se sostienen solos una vez que empiezan. Mencioné el sueño porque es inevitable en esta conversación, pero vamos a dedicarle su propio episodio porque merece toda la atención. Hoy solo quiero que quede claro que el sueño y el cortisol están profundamente conectados. ¿Cómo saber si el cortisol crónico podría estar jugando un papel importante en lo que estás viviendo? La investigación describe algunas señales que se asocian con desregulación del eje del estrés en mujeres perimenopáusicas. Cintura que crece aunque el peso total no cambia mucho. Fatiga que no mejora con el descanso. Despertares frecuentes en la madrugada con la mente acelerada. Irritabilidad o reacciones emocionales que tú misma sientes desproporcionadas. Dificultad para concentrarte o esa sensación de niebla mental. Antojos intensos de alimentos o dulces muy calóricos, especialmente en la tarde o en la noche. Ninguna de esas señales por sí sola confirma nada, pero varias juntas en el contexto de una etapa de transición hormonal y mucho estrés sostenido merecen atención médica. Y merece que la conversación con tu médico vaya más allá de ¿es el estrés? Hay que manejarlo mejor. Y entonces, ¿qué dice la evidencia sobre qué funciona? Lo primero que quiero decir es que no hay una solución única ni rápida. Los estudios son claros en eso. El cortisol crónico requiere un abordaje integral y sostenido en el tiempo, lo que sí tiene respaldo en la investigación. La terapia cognitivo-conductual, que es un tipo de psicoterapia estructurada, tiene evidencia sólida para reducir los niveles de cortisol y mejorar síntomas físicos y emocionales en mujeres perimenopáusicas. No es solamente ir a hablar de los problemas, es un trabajo específico sobre los patrones de pensamiento y respuestas al estrés.
El ejercicio regular, especialmente la combinación de ejercicio cardiovascular y entrenamiento de fuerza, aparece consistentemente en la literatura como una intervención que mejora la sensibilidad de la insulina y ayuda a regular el cortisol y tiene efectos positivos sobre el estado de ánimo. Y la alimentación antiinflamatoria, reducir ultraprocesados, azúcares añadidos y priorizar vegetales, proteínas de calidad y grasas saludables. Apoya la salud metabólica de forma que los estudios documentan muy bien. Nada de esto es nuevo ni sorprendente, pero entender el mecanismo detrás, saber por qué funciona, a veces cambia la forma en que nos comprometemos con esos cambios. Quiero cerrar con algo que me parece importante decir. El cortisol no es el villano de la historia. Es una hormona que existe por muy buenas razones y que hace un trabajo vital cuando funciona bien. El problema surge cuando el ritmo de vida moderno, las exigencias, las pantallas, la falta de descanso real y la presión constante mantienen ese sistema de alarma encendido de forma permanente. Y en una mujer que además está atravesando una transición hormonal importante, esa combinación puede tener efectos que van mucho más allá del estrés. Entender eso no es para asustarse, es para mirarse con más compasión y para tomar mejores decisiones. En el próximo episodio vamos a hablar del sueño, un tema que quedó resonando hoy y que merece toda una conversación propia, porque dormir bien en esta etapa no es un lujo ni una aspiración, es una intervención de salud con evidencia real detrás. Hasta entonces, cuídense mucho. No olvides suscribirte al podcast en Spotify Salud al Día con Dra. Letza para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda, medicina que se entiende, salud que se vive. Y recuerda que este contenido es educativo y no reemplaza la consulta médica personalizada.